En el ejemplo anterior sobre ListViews hemos visto cómo hacer que los elementos de un vector se pintaran en la pantalla utilizando esta vista. En este nuevo vídeo lo que vamos a ver es cómo realizar cambios en esa lista y que estos repercutan o ver cómo influyen o cómo se representan sobre el ListView. Hasta ahora estábamos trabajando con un vector estático de datos, de manera que realizar cambios sobre este vector es un tanto molesto. De manera que lo que vamos a hacer, aprovechando el vector que ya tenemos, es convertirlo todo a un ArrayList, de manera que el hecho de añadir, quitar, cambiar sea algo más cómodo. Para ello vamos a crearnos un ArrayList, un vector de cadenas, al que vamos a llamar lista de elementos. Y lo que haremos será pasar el vector estático que tenemos ya con cadenas de texto a este ArrayList y trabajar directamente sobre él. Si tuviéramos un caso en el que ya los datos estuvieran dispuestos en un ArrayList, pues directamente este paso nos lo podríamos saltar, pero también muchas veces los datos nos pueden venir en forma de vector primitivo, vector estático, y nos puede interesar convertirlos a un ArrayList, puesto que es bastante más cómodo trabajar con él. Así que lo primero que haremos será instanciar el ArrayList y pasar todo el vector al ArrayList utilizando el método addall y utilizando el método asList de la clase arrays, que nos va a permitir convertir de un solo golpe todo el vector de cadenas a una colección de datos, de manera que eso pueda ser asumido como parámetro para el método addall y todos los elementos del vector acabarán dentro del ArrayList. De esta manera ya tenemos el vector convertido como ArrayList y podemos trabajar con él. Lo primero que queríamos hacer era ser capaces de eliminar datos de la lista del ListView. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer realmente es eliminar los datos del ArrayList, que es el origen de los datos. Aunque antes tenemos que programarnos el evento setOnItemLongClickListener para programar el listener de clics, de clic largo, de clic prolongado, de la misma manera que programamos en su día el del clic, del elemento del clic simple sobre el elemento. Implementamos el interfaz en la clase del activity, añadimos el método del evento que aquí tenemos. Podemos renombrar los parámetros o no, eso ya es más por comodidad. Y a continuación lo que tenemos que hacer es, en este caso, eliminar. Podemos ponernos cierta ayuda aquí para recordar un poco lo que hace el método. Elimina el elemento seleccionado de la lista . Lo que tenemos que hacer es eliminar elementos realmente no del... La idea no es eliminarlo del ListView, puesto que permanecería todavía en el origen de datos, sino que ir al origen de datos, que en este caso es el ArrayList, puesto que el vector lo utilizamos simplemente como por comodidad, porque ya lo teníamos definido así, y eliminamos el elemento de la posición seleccionada, o de la posición sobre la que ha hecho el clic largo. De esta manera eliminamos el dato del origen, ya no existe el elemento, y a continuación lo que tenemos que hacer es, a través del adaptador, notificarle que ha habido cambios, de manera que lo que hará será actualizar el ListView, que es la representación en pantalla de los datos que tenemos. Bueno, hay que tener en cuenta que antes de comenzar se me había pasado una última cosa que tenemos que modificar, y es que el adaptador está configurado para utilizar como origen de datos el vector inicial, el vector estático, y nosotros queremos utilizar la lista de elementos, de manera que lo que tenemos que hacer es modificar para que el origen de datos del adaptador sea el ArrayList, y de ahí sea donde él obtiene los datos para que a la hora de eliminar
cuando refresque o actualice, vuelva a utilizar como referencia el array, que es donde estamos eliminando los datos. Ejecutamos ahora. Y vemos cómo, bueno, pues tenemos el mismo ejemplo de antes, solo que ahora una pulsación larga sobre un elemento lo que hace es eliminarlo de la lista. Podemos eliminar pues todos los que vayamos queriendo. Si por ejemplo quisiéramos añadir elementos a la lista, el funcionamiento sería bastante parecido. Simplemente bastaría con añadirlos al ArrayList y luego notificar los cambios a través del adaptador. Lo único que en este caso pues necesitaríamos cierto rediseño en la pantalla que nos permitiera pues añadir la nueva funcionalidad. Para ello lo que vamos a hacer rápidamente es poner una caja de texto y un botón que nos permitan proporcionar esa nueva funcionalidad. Vamos a echar un poco más para arriba porque si os fijáis estamos en un linear layout, de manera que las cosas tienen que ir una encima de la otra. Nos va a quedar algo pegado, pero bueno, tampoco nos interesa ahora mismo la estética, de manera que esto vamos a llamarlo etiqueta caja de texto elemento, y este botón lo vamos a llamar botón de añadir. Vamos a modificar su texto. Vamos a poner simplemente el símbolo del más, de añadir. De texto vamos a definir su tipo de input, su tipo de entrada. Vamos a poner texto para poder escribir libremente lo que queramos. Y ahora ya que tenemos la funcionalidad diseñada en la pantalla, vamos a darle un poco de código. Para este caso necesitamos recuperar en principio solamente el botón para programar su acción, y luego en el clic del botón añadiremos las operaciones que hagan falta. Para ello necesitamos primero la referencia al botón. De la misma manera en la que obtenemos todas las referencias a los elementos de la interfaz. Acordaos siempre de compilar antes de continuar, porque añadir elementos nuevos necesitaremos que se regenere el fichero de la clase de recursos. Como queremos añadir funcionalidad al clic del botón, vamos a programar un listener de clics en la propia clase. Añadiendo aquí el interfaz, implementando el interfaz. Cuidado a la hora de importar, porque tenemos la clase repetida en dos paquetes diferentes y la que nos interesa es la del paquete view, que es de donde le dan los botones. Añadimos el método onClick, método del evento, y en este caso lo que vamos a hacer es recuperar la caja de texto para que podamos ver o recoger el elemento que ha escrito el usuario. Importaremos la clase editText. Podríamos recuperarlo sobre una variable, añadirlo directamente, de muchas maneras. Vamos a añadirlo directamente al vector, simplemente llamaremos al método add, y aquí tenemos que pasar el texto que hay escrito en la caja de texto, de manera que pasaremos el nombre de la variable, getText, puesto que las cajas de texto de Android no devuelven un string, sino que devuelven un objeto propio de Android que utiliza para, de cierta manera, agilizar un poco la operación con cadenas o con elementos de tipo texto, tenemos que convertirlo a string. Y de esa manera tenemos ya el elemento añadido. Y a continuación lo que tenemos que hacer es comunicar al adaptador que ha habido cambios para que refresque el elemento el list view, la vista del list view. Bueno, una vez hecho esto, volvemos a compilar el proyecto
vemos que no hay ningún error. Hemos añadido, bueno, esto ya lo habíamos comprobado. Ahora hemos añadido la forma de añadir elementos a la lista, simplemente recogiendo un valor de una caja de texto y añadiéndolo al array. Comunicamos al adaptador y él se encargará de refrescar la vista en la pantalla. Ejecutamos. Vemos nuestro nuevo diseño. Vemos que el ListView pues ahora también tiene de parte de abajo una caja de texto. Podemos escribir lo que queramos. Y añadirlo. Vemos que se ha añadido al final. Podríamos ir añadiendo, pues en principio como tampoco hemos añadido ningún control. Una vez que vemos que todo funciona, bueno, simplemente nos quedaría, en este caso, que no habíamos arreglado, vamos a añadir que queremos que a la hora de hacer clic sobre un elemento también coja los elementos del array. De esa manera evitaremos algún tipo de error de los... Bueno, sobre todo en el caso de añadir nuevos elementos, que podamos seleccionarlos y no existan. Así, en el caso de que volvamos a lanzar la aplicación, y añadamos algún elemento nuevo, podamos seleccionarlo del array, que es donde lo hemos añadido, podamos eliminarlo sin ningún problema, etcétera. Podamos pinchar sin ningún problema, puesto que antes nos alimentábamos del vector.